¿Qué es lo que tenemos aquí? Es una base de datos muy pequeña como siempre para hacer las explicaciones. Luego lo podréis extrapolar todo a bases de datos más grandes que podáis tener vosotros, ¿no? En principio lo que tenemos aquí es el resumen de unas ventas correspondientes a 2 años, año 2003, año 2004. Tenemos unos vendedores, vendedor 1, 2 y 3, que han ido haciendo pues una serie de ventas durante estos 2 años. Esas ventas las han realizado en 3 zonas, zona A, zona B y zona C. Luego entonces el vendedor 1, por ejemplo, pues ha vendido 150 en la zona A, el vendedor 2, por ejemplo, en la zona B, año 2003, ha vendido 350 y así sucesivamente. Creo que se interpreta más o menos bien, ¿no?, esta pequeña base de datos. Y luego lo importante es que, si os fijáis, tenemos una columna total para cada año que corresponden a las columnas E e I. Aquí están. Entonces, lo que aparece aquí pues es un total de todas las zonas. Y luego tenemos aquí 2 totales que no corresponden, que corresponden a las zonas también igualmente, ¿no? Creo que se interpreta. Por ejemplo, 475 es la suma de lo que han vendido los 3 vendedores en la zona A. 150 más 25 más 300, 475, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, aparecen unas sumas en línea, ¿no?, de las filas. Igual ocurre con este 1925. Este 1925 corresponde a la suma de lo que se vendió por parte del vendedor 1, del vendedor 2 y del vendedor 3, 1925, ¿no? Estos datos que tenemos aquí, 700, 525 y 700, corresponden no a la suma de las zonas, sino a la suma de los vendedores. Es decir, ¿qué vendió el vendedor 1 en las 3 zonas? 700, en el año 2003, ¿no? Y exactamente igual para el año 2004. Lo mismo. Y luego nos encontramos con una columna J, que es esta que tenemos aquí, que es un total general, pues donde aparece una suma de los 2 años, es decir, la zona A, pues los 2 años sumados, si no recuerdo mal, efectivamente. La zona B, pues los 2 años, y la zona 3, pues los 3 años igualmente, los 2 años. Bueno, pues cuando nos encontramos con pequeñas bases de datos de estas características en las cuales tenemos unas columnas que están sumando pues lo que tenemos a la izquierda, ¿no?, una serie de datos que tenemos a la izquierda, o bien tenemos unas filas, ¿no?, que están sumando los datos que aparecen en la parte de arriba, algo que es bastante frecuente en Excel. Es decir, es muy frecuente tener bases de datos con esta disposición. Bueno, pues en estos casos, cuando hay o una columna, o varias, o una fila, o varias, que están haciendo operaciones, como por ejemplo una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, etcétera, la realización de esquemas es muy sencilla, porque en estos casos los esquemas se realizan de forma automática, es decir, prácticamente sin que tengamos que hacer nada, Excel agrupa esos datos automáticamente por nosotros. ¿Cómo se haría? Muy sencillo. Seleccionamos una celda cualquiera de la base de datos, da igual la que sea, nos vamos a la pestaña Datos y dentro de la pestaña Datos nos tenemos que fijar en la caja correspondiente a los esquemas. Y dentro de esa caja de los esquemas, si queremos realizar un esquema de manera automática que solamente lo permite Excel cuando tenemos datos en esta disposición, pues utilizamos el botón de agrupar. Es decir, pulsamos en agrupar y dentro de agrupar tenemos que coger la opción de autoesquema, que corresponde a la opción de esquemas automáticos, ¿no? Entonces, se lo decimos y ya está el esquema automático creado. Esto que veis en la parte de arriba de la hoja de cálculo y lo que veis en la parte de la izquierda es lo que se denomina en Excel un esquema. Y esto es lo que nos permite plegar, resumir la base de datos o bien por columnas o bien por filas. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, si os fijáis, tanto en la parte de arriba como en la parte de la izquierda tenemos unos pequeños símbolos, en este caso son símbolos menos, que al pulsar en ellos pues nos permite ir plegando o bien por columnas si jugamos con los de arriba o bien por filas si jugamos con el que nos ha colocado a la izquierda. Por ejemplo, si yo ahora me centro en este símbolo del menos, lo que voy a conseguir va a ser plegar pues todas estas columnas que aparecen aquí a la izquierda para dejar visible solamente la información importante que se supone que es la columna del total, ¿no? Entonces pulso en el menos y como podéis observar, tanto la columna B, C y D pues las ha plegado y nos muestra solamente la información importante. Esta es una base de datos muy pequeña para explicarlo, es una base de datos de juguete, pero imaginaos que tenéis no solamente 2 años, 2003, 2004, sino que tenéis desde el año 2000 hasta el año 2012. En ese caso, la hoja de cálculo se perdería por la derecha y perderíamos la referencia de los datos
que aparecerían a continuación. Bueno, pues jugando con estos menos, tú puedes ir plegándolo tanto el año 2003 como, por ejemplo, el año 2004, y si hubiera más a la derecha, pues podría seguir plegando las columnas para ver el resumen, ¿no? Si vas jugando con los menos, pues lo que vas obteniendo son solamente las columnas del total. Un resumen. Es decir, en la zona A, ¿cuánto se vendió en el año 2003? Pues lo estamos viendo aquí, 4,75. En el año 2004, pues exactamente lo mismo, 4,75. Y así para todas las zonas. Bien, si os fijáis, tenemos otro menos justo por encima de los dos anteriores. Como podréis imaginar, que me imagino que ya lo habréis deducido, si yo pulso en este menos, lo que me va a hacer va a ser plegar los dos totales de los años 2003-2004 y dejarme solamente el general. Pues todavía más resumido, ¿no? ¿Cómo se despliega? Pues ir jugando y pulsando en los máses. Vamos pulsando en los signos más y se va desplegando. Y el de la izquierda, pues es exactamente lo mismo. Lo único que ocurre es que el de la izquierda pues me va a plegar la base de datos para mostrarme solamente la última fila. Es decir, me va a plegar las filas 3, 4 y 5 y me va a dejar solamente la fila 6 para ver la información. Ahí está. Incluso, pues si lo quieres plegar del todo, en última instancia lo que te ofrece es el total general. Estos pequeños botones que aparecen arriba, tanto para las columnas como para las filas, corresponden a lo que se llaman niveles de esquema. Da exactamente igual jugar con los máses y con los menos que jugar con estos botones que aparecen aquí. Quizás es más rápido jugar con estos botones. Por ejemplo, si quisiéramos ver el nivel 1 del esquema, para lo que se refiere a las columnas, pues pulsas en el 1 y automáticamente te lo pliega. No tienes que ir pulsando en los máses, ¿no? Es lo que decía antes, si tuviéramos desde el año 2000 hasta el año 2012 y quisiéramos ver el total general, hombre, pues puede ser un poco tedioso, ¿verdad?, el ir pulsando en los 12 máses que nos encontraríamos por aquí. Esa es la utilidad que tienen los niveles de los esquemas. Si pulso en el 1, estoy viendo el nivel 1 del esquema que corresponde al total general. En este caso tengo solamente 2 años, pero si tuviera 12, pues estaría viendo el total general igualmente. Si pulso en el 2, estoy viendo el nivel 2 del esquema, que corresponde a los totales por los años y al general. Y el nivel 3, pues es todo desplegado. Lo mismo ocurre con los niveles de esquema correspondientes a las filas. Bueno, pues es así de sencillo. Estos esquemas automáticos, repito, es muy importante, solo se pueden realizar siempre y cuando tengamos en nuestra base de datos al menos una columna o una fila que esté haciendo una operación matemática, ya sea una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, con las columnas que tuviéramos a la izquierda o con las filas que tuviéramos en la parte superior o en la parte inferior, que también se podría hacer. El caso es que para poder realizar esquemas automáticos tenemos que tener columnas o filas que estén operando los datos. Si no, va a salir un mensaje de error, y ahora después os mostraré, diciendo que no puede crear el esquema. Si guardáramos los cambios tal que así, pues el esquema se guarda con el libro. Es decir, si guardamos en el disquete, cierro el libro de Excel y lo vuelvo a abrir, se abre con su esquema. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. ¿Cómo quito un esquema? Si por el motivo que sea yo ya no quiero tener el esquema y quiero dejar la hoja de cálculo como estaba antes, para quitar un esquema, muy sencillo. Seleccionamos una celda cualquiera de la base de datos, nos volvemos a ir a la pestaña Datos, nos volvemos a ir a la caja de esquema, pero en esta ocasión nos tenemos que centrar en el botón Desagrupar. Entonces, si pulsamos en Desagrupar, tenemos una opción que es Borrar esquema, cuya utilidad pues, es precisamente esa, borrar el esquema y dejarnos el libro de Excel como lo teníamos antes. Lo voy a volver a poner, entonces agrupar autoesquema. Y esto en cuanto a esquemas automáticos, no tiene más. Una cosa que sí cabe señalar y que puede ser importante es que si tenemos un gráfico basado en la base de datos que estamos agrupando con un esquema automático, el gráfico se actualiza. Y para que lo veáis vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar colocar, a ver si me cabe, un pequeño gráfico en la parte de la derecha. Lo podríamos hacer en una hoja aparte, el gráfico, pero me va a gustar para la explicación colocarlo junto con la base de datos porque lo vais a ver mejor, ¿no? Un esquema sencillo, un gráfico sencillo, perdón, sin complicarnos mucho. Bueno, pues selecciono una celda cualquiera, nos vamos a insertar, voy a coger, por ejemplo, un gráfico de tipo columna en 3D, tal que así.
Voy a intentar colocarlo aquí a la derecha. Bueno, este gráfico habría que maquillarlo, cambiar quizás un poquito el tipo de letra y esas cosas para que quede bonito, pero para la explicación me va a servir así. Lo que venía a contaros es lo siguiente. ¿Qué está representando este gráfico ahora mismo? Pues la información de la base de datos, es decir, las zonas, que las tenemos aquí, los vendedores y, muy importante, las columnas correspondientes a los totales, ¿no? Ni más ni menos. El caso es que si yo voy plegando la base de datos, el gráfico se va plegando. Es decir, ahora mismo ya no tengo la información de los vendedores del primer año, sino que solamente tengo el total del primer año, que es lo que estoy viendo ahora mismo en la base de datos, ¿no? Todavía tengo los vendedores del año 2004 porque aparecen en la base de datos, pero en cuanto pliegue el año 2004 y no aparezcan los vendedores, también desaparecerán del gráfico y me quedarán solamente las 3 columnas. Y para que lo veáis, pues, plegamos el año 2004 y efectivamente así es. Es decir, los gráficos basados en una base de datos con esquema también se van agrupando resumiendo. Si dejo el total general, pues solamente aparece la columna del total general, y si me da por plegarlo todavía más y dejar solamente el dato del total general, pues aquí está. Fijaos cómo se va actualizando. Bueno, vamos a pulsar en los máses para ir desplegando. Esto puede ser importante. Bueno, pues todo esto en cuanto a esquemas automáticos. Repito, lo hemos hecho con una base de datos muy pequeñita, pero si cogéis una muy grande, en la cual al final, en la fila 5000 y pico tenéis una suma, o en la columna HJ tenéis una suma también, pues lo va a hacer exactamente igual. Bien,